donde Dios está edificando con nosotros su casa. Su palabra nos corrige. Acompáñeme, Hebreos capítulo 4, verso 12, el título de hoy es Edificados. Pero claro, para edificar primero tenemos que ser corregidos. Hablábamos la semana pasada de que nadie edifica sobre un terreno desparejo, nadie edifica sobre una edificación antigua, sino todo lo contrario. Primero se quita la edificación vieja para que sea la edificación nueva. Lo mismo hace el Señor. Hebreos 4:12, Reina Valera 2015, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y acá tendríamos que recordar, porque toda la palabra nos habla de lo mismo, Juan 1:1, cuando dice que Dios estaba en la palabra y la palabra era Dios y por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién fue creado todas las cosas? Por medio de la palabra. Pero se dice en la palabra que todo fue creado por él y para él, hablando de Jesús, hablando del Hijo de Dios. Todo fue creado por él y para él. Cristo fue el creador de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la palabra y ser corregidos por la palabra, somos corregidos por la vida de Cristo que está en nosotros. Por eso la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra, es viva y eficaz. Y es más penetrante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y ahí viene el caos. Cuando no permitimos que nuestra alma y nuestro espíritu sean consolados por medio de la verdad, sean circuncidados, pero también cicatrizados por la palabra de Dios. Dijimos que ahí viene el caos, ¿no? Cuando entendemos que espiritualmente fuimos traídos a un reino de tiniebla, a un reino de luz, quitado de un reino de tiniebla, trasladado a un reino de luz, y en este reino de luz donde vivimos espiritualmente y somos salvos, seguimos tomando decisiones como si estuviéramos en un reino de tinieblas. Y allí viene el caos en la vida, cuando nuestros ojos no están puestos en las cosas de arriba. Cuando nuestra vida, a pesar de ser salvos por el Señor espiritualmente, en lo natural seguimos tomando decisiones naturales y no decisiones eternas. Entonces vivimos en un caos. Espiritualmente estamos en Él, pero naturalmente tomamos decisiones que están fuera de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Perdón que vaya cortando, pero es necesario en esta palabra ir contando y recordando y haciendo memoria de las cosas que dijimos, comprobando que lo que decimos es bíblico y no contradice nada de la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es Cristo. Porque todo fue hecho por Él y para Él. En el principio, nos dice Juan, la palabra era Dios y la palabra estaba en Dios. Y por medio de Él fueran creadas todas las cosas. Y más penetrante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma y el espíritu, y acá dijimos que es el caos, cuando no permitimos que nuestra alma y nuestro espíritu estén alineados a lo de Dios. Vamos a ser personas más asmáticas y el alma no hay que matarla, ¿sí? Y las emociones no hay que matarlas, porque a veces nos hemos equivocado y hemos dicho, no, las emociones tienen que morir. No, las emociones tienen que estar gobernadas por Dios. Ahora, si yo soy una persona que se guía o es direccionada por las emociones, bueno, vamos a tomar las peores decisiones de nuestra vida. No sé si usted alguna vez tomó decisiones emocionales. Después, no, mira, perdón, lo que pasa es que estaba enojado. Hasta el espíritu, dice, como espada de dos filos, penetra hasta el alma, el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién discierne los pensamientos y los deseos de nuestro corazón? Acá dice que una espada de dos filos. Evidentemente no está hablando de letra, está hablando de una persona que discierne todo lo que hay en nosotros. Fíjese cómo todo nos habla de Cristo y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la Escritura o de la palabra viva que es Cristo. Está hablando de presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel
ahí está hablando claro, ¿no? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de que somos corregidos para ser parte de la edificación por esa espada que es la palabra, por esa espada que no es la Escritura revelándonos a Cristo. Él circuncida nuestra vida para ser parte de una edificación. Por eso decimos siempre que no encajamos, ¿sí? Busco una iglesia donde encaje. No busco una iglesia donde encaje. Busco una iglesia, porque eso es un club social. Busco una iglesia que me corrija. Busco una iglesia que me circuncide para ser parte del propósito de Dios. Amén. El oficio profético, y lo vamos a hablar brevemente, lo mencionamos la semana pasada. Hoy el ministerio profético. ¿Y por qué aclaramos en esto? Porque la iglesia tiene que tener palabra profética. Y la palabra profética es hablar con mayor claridad lo que Dios ha hablado. Mi palabra no puede ser mi palabra profética. Hoy tristemente vemos que el oficio profético, no todos, pero en su mayoría, adivinan número de documento, colores de auto, cómo se llama tu perrito. Y yo a veces no entiendo en qué glorifica esto al Señor o en qué me está corrigiendo. A menos que el perrito se llame Satanás y me diga, tu perrito se llama Satanás, cámbiale de nombre. Si la palabra de Dios no me corrige, si no es simplemente para que yo diga, wow, ¿cómo descubrió esto? No sirve para nada. El oficio profético siempre fue de corrección para dar consuelo, para ser parte de lo que Dios está edificando. 1 Corintios capítulo 14, verso 1, vamos a hablar de oficio profético. Allí Pablo nos habla de los que hablan en lenguas, y bueno, pero él aclara algo. 1 Corintios capítulo 14, verso 1, dice, sigan el amor y anhelen los dones del Espíritu. ¿Cuánto anhelan los dones del Espíritu? ¿Sí? Porque el Espíritu se manifiesta a través de la iglesia, sanando enfermos, predicando la palabra, haciendo que la iglesia crezca con nuevos nacimientos. Mire, esta es la función de la iglesia. Salir, no venir, escuchar una palabra para la semana, sino venir, comer, nutrirnos, ser corregidos para hacer una mayor expresión de Dios. Si lo vemos de manera muy sencilla, somos corregidos como piedras vivas para ser parte de una edificación, de un edificio. Ese edificio da a conocer a Dios, esa imagen y semejanza de Dios, y las personas corren a ese edificio para ser parte de ese edificio. Somos corregidos, somos consolados por lo mal que nos comportamos y que hicimos para ser parte de una edificación donde es manifestado el Señor, y como finalidad es ser luz a las naciones. El pueblo de Dios tenía esa finalidad, no ir a la tierra prometida para disfrutar de todo lo que fluía y todo lo que tenían, sino que era ser luz a las naciones. En algún momento se desviaron y pensaron que lo que buscaban eran beneficios y cosas que Dios le daba porque era su Dios, y casi tenía que cumplir sus caprichos. Por supuesto que no nos va a faltar nada. Por supuesto que vamos a recibir sanidad. Por supuesto que vamos a ver la gloria de Dios. Pero si nuestra vida está consagrada para ser una mayor expresión de Dios, sea médico, sea estudiante, sea policía, sea político, sea pastor o sea lo que me toque ser, madre, padre, parte de una familia, abuelo, nieto, hijo, ser una mayor expresión de Dios en todo lo que hacemos. 1 Corintios capítulo 14, verso 1, y se nos habla del ministerio profético. Sigan el amor, sigan el amor. Bueno, pero vos no sabés lo que me hizo, porque yo me acuerdo, esto lo hablamos siempre. Sigan el amor, anhelen los dones espirituales, porque la iglesia tiene todo para sanar. Dios nos ha puesto en el cuerpo todo para sanar. Pero tienen que fluir los dones proféticos que están, los dones que están dentro del cuerpo. Aquellos que tienen la gracia de orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Aquellos que tienen la gracia de enseñar. Aquellos que tienen la gracia de predicar en las calles. Aquellos que tienen la gracia para predicarle a las personas y traerlas a la iglesia, traerlas al cuerpo, traerlas a esa edificación que Dios está
haciendo. Pero si no salen los dones que están dentro nuestro, los dones no son para algunos privilegiados. Dice que Dios dio dones a los hombres, no a sus hijos, a los hombres. Por eso la iglesia tiene que reconciliar los dones que están en el mundo, en la sociedad, y traerlos a la casa de Dios, no al edificio, a la casa, al cuerpo de Dios, para que esos dones y esos talentos fluyan mostrando la gracia de Dios. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, sobre todo profeticen. Y acá se agarraron un montón y dijeron, vamos a salir a decir cosas. Usted si ve en las redes sociales va a encontrar cada profeta, que más que profetas son adivinos, o investigadores de Facebook o magos son. Pero no es un don profético. La profecía habla lo de Dios, corrige, exhorta, consuela y edifica. En cambio, dice, 1 Corintios capítulo 14, verso 3, dice, en cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Que lo cumple todo, esto es el Nuevo Testamento, pero lo cumple todo cuando vamos a los profetas del viejo pacto, donde vemos que corregían, consolaban y edificaban. Entonces, cuando yo escucho una palabra profética, ¿en qué me edifica? ¿En qué me exhorta? ¿Y en qué me consuela? El nombre de tu perro es Mentirita. Yo tengo un perro que es salchicha y tiene las patitas cortas. Entonces le decimos Mentirita, porque tiene las patas cortas. ¡Wow! Cuéntame más. Que me digan el nombre de mi perro o mi documento, ¿es para edificación, es para exhortación o es para consolación? El que habla en lengua se edifica a sí mismo, mientras el que profetiza edifica la iglesia. El trabajo profético, el trabajo de las gracias ministeriales es la edificación de la iglesia, es capacitar a los santos. Ni siquiera las gracias edifican la iglesia, sino que las gracias instruyen a los santos, a todos nosotros, para la edificación de la iglesia. Por eso tenemos que anhelar el amor y tenemos que anhelar los dones espirituales en nosotros. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Queremos ser edificados por Dios como casa de Dios? Lo primero que tenemos que saber es que el Padre no edifica sobre un error, dijimos. Y está claro el ejemplo de los dos cimientos. El que está sobre la roca va a ser permanente y eterno. El que está sobre la arena, sobre otro fundamento, está destinado a caer. No significa que no sea grande, no sea lindo, no sea hermoso. Si mi vida la edifico sobre lo temporal, cuando lo temporal se vaya, no lo tenga, lo pierda, pasen los años y no esté más, mi vida se va a caer a pedazos. No sé cuántos desean que su vida se caiga a pedazos. Yo no quiero que mi vida se caiga a pedazos. No quiero emociones temporales, aunque me gustan las emociones. Me gustan las motos, me gusta la velocidad. Pero ¿sabe qué? Todo lo temporal se termina. Por eso la palabra nos dice, pongan los ojos en las cosas de arriba. No critica lo temporal lo tenemos que tener. Pero lo temporal está al servicio de lo eterno. ¿Cuántos están acá? Lo temporal está al servicio de mi casa está al servicio de Dios. Mi vida está al servicio de Dios, mi auto, mi economía, todo lo que tengo está al servicio de Dios, porque todo lo que está en Dios no corre riesgo. Decíle al lado, todo lo que está en Dios no corre riesgo. Primero si queremos ser edificados como iglesia, tenemos que entender que Dios no edifica sobre un error. Y el primer error
que tiene muchísimos años, mal interpretado, lo podemos encontrar en Efesios 4:12. Según la Biblia, Dios está edificando su iglesia por medio de los santos, muchas veces mal interpretado. Efesios 4:12 lo hemos leído muchas veces, por eso leeremos solamente el 12. Ellos tienen la responsabilidad. ¿Quiénes? Está hablando de profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores. Dice, ellos tienen la responsabilidad. ¿Quiénes? Las gracias ministeriales. De preparar al pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Los santos. Para que lleven a cabo la obra de Dios. ¿Quién lleva la obra de Dios a cabo? Los santos. Las gracias ministeriales, ¿qué hacen? Capacitan a los santos para la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Por supuesto, la palabra nos dice que nadie protege una ciudad si Dios no la protege. Los guardias no protegen si Dios no protege. Y los constructores no edifican si el que verdaderamente no edifica es Dios. Pero Dios usa hombres y mujeres para edificar, lo dice en Efesios. Él edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿En dónde estamos edificando la iglesia? Los santos tenemos la responsabilidad, o sea que Dios nos pedirá cuenta si estamos edificando o estamos destruyendo. Dios nos pedirá cuenta si por medio de mi testimonio Dios es visto claramente o es visto distorsionado. Siempre cuento el testimonio de ese compañero de trabajo que era el peor de todos, y cuando me contó que era evangélico le digo que sea un secreto entre nosotros. No le digas a nadie que sos cristiano. Te lo pido como un favor personal. ¿Por qué? Porque era el peor, era el que más faltaba, era el que inventaba enfermedades, era el peorcito de todo. Y con un orgullo decía, no, porque yo soy evangélico. Tranquilo, loco. La manera de predicar será que Dios sea visto claramente en mis acciones, en lo que digo, en lo que hago, en las decisiones que tomo. En Efesios se nos habla claramente de cómo Dios está edificando la iglesia. Primero, gracias ministeriales que capacitan a los santos y los santos edifican la iglesia. Los que son parte, el cuerpo edifica el cuerpo, podríamos decir, con distintas responsabilidades y distintos lugares. Por eso la palabra, y Pablo nos habla claramente en que cada uno tiene que encontrar y entender cuál es el lugar, no que quiere, sino que Dios lo ha puesto para ser parte de ese cuerpo que con sus huesos y sus articulaciones se une y trabajan juntos. Y ahí podríamos hablar claramente de los dos cimientos y preguntarnos en dónde estamos edificando. ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es el que está circuncidando la iglesia? ¿El pastor? ¿Quién está circuncidando a la iglesia? ¿Los santos? ¿Usando la coherencia? ¿Qué estamos usando para circuncidar la iglesia si no es el Espíritu de Dios y su palabra que nos corrige? Uno de estos errores más difundidos en la historia fue creer que la iglesia se edifica sobre hombres. La iglesia no se edifica sobre un cimiento temporal, sino sobre lo eterno, y lo vamos a leer en la Escritura, y muchas de las religiones del mundo ven esto como un error, como una certeza que termina siendo un error porque está mal entendido. Mateo 16, 18, vamos a ser breve en esto. Mateo 16, 18, por eso el cuidado de ser circuncidados y corregidos, porque ninguno de nosotros puede decir que ya sabe todo. Ninguno de nosotros puede decir, no, ya sabemos todo. Mirá, amado, si te hacen una pregunta, si los hombres ayer estábamos allí hablando y creo que Ricardo hizo una pregunta y quedamos todos. Ninguno saltó diciendo, no, esto es así. Che, vamos a leer, vamos a buscar. A ver, porque nadie de nosotros sabe todo. No nos podemos presentar como infalibles, porque el único vivo y eficaz, infalible, dice que es la palabra viva y es Cristo. Lo leíamos hace un rato.
Mateo 16, 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, punto y coma, sobre esta roca edificaré la iglesia. ¿Quién es la roca? ¿Pedro? Porque muchos piensan que la roca es Pedro, la base es Pedro, el puente es Pedro. Dice, yo hablo con vos, ¿no? Y te digo, bienaventurado lo que dijiste, Carola, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Sobre esta roca, ya estoy hablando diferente, sobre esta roca. Bueno, pero vamos a leer en la palabra, ¿no? Sobre esta roca edificaré la iglesia. Qué triste si la iglesia se edifica sobre un hombre, ¿no? Y nosotros muchas veces pensamos que Dios lo vemos a través de hombres. Y cuando me falla un hombre o la mujer que me predicó, ya está. Si nosotros basamos nuestra fe en un hombre, en una mujer, en un niño, vamos a terminar desilusionados. Porque los hombres vamos a fallar. Pero ¿sabe qué? Dios es perfecto. Dios es eterno. Dios es maravilloso. Mire, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Contra nosotros o contra Dios? ¿Quién es infalible para Dios? ¿Los hombres o Dios? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. Cumpliendo un poco la oración, esta es muy similar a la oración que Jesús hacía cuando los discípulos le preguntaron para que le enseñe a orar. Dice, mira, Juan está enseñando a orar a sus discípulos, enséñanos a orar. Y lo que les dice es, les da una manera de orar y le dice, pidan que sea hecho en la tierra como en el cielo. Dijimos que siempre lo eterno manda sobre lo temporal. Y lo temporal es de provecho para lo eterno. Cuando están unidos, cuando están en el mismo sistema, cuando están direccionados siempre en lo mismo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, todo lo que habrá sido atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Y esto ha sido malinterpretado muchas veces pensando que la iglesia tiene que sí o sí estar cimentada sobre hombres y sobre lo temporal. Pero cuando vamos a las Escrituras, aquí claramente dice sobre qué, sobre la verdad. ¿Qué estaban hablando? Dice que se fueron a un lugar lejano, lejos de donde estaba todo el cuerpo religioso en la ciudad. Jesús va después de la alimentación de tantos miles y dice que Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y bueno, ahí los discípulos empezaron a decirle, bueno, algunos que sos un profeta. ¿Y para ustedes quién soy? Y allí salta Pedro diciendo, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es cuando Jesús le dice, esto es maravilloso, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sobre esta piedra edificaré la iglesia. ¿Sobre qué? ¿Sobre Pedro o sobre la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios? Dos textos que nos van a sacar de las dudas, por eso es bueno entender que la palabra nos circuncida, la palabra nos corrige, la palabra cumple la función, este Cristo que habita en nosotros tiene que ir cambiando, tiene que ir cortando, tiene que ir quitando todo lo que a Dios no le agrada. Para ser parte de esa iglesia que ora por los enfermos y los enfermos sanan. Orar por los enfermos no tiene por qué ir un pastor. Los hermanos, cada uno de nosotros se cruza con un enfermo y tiene que orar por él. La Biblia dice, oren los unos por los otros. Amado, tenemos que empezar a ejercitar esta gracia que es predicar, que es reconciliar, que es hablar con los que no conocen a Dios. Que cuando las personas están pasando por necesidad, por problema, por dificultad, allí podamos estar nosotros para hacer luz a las naciones. Dos textos que nos van a sacar claramente de las dudas. Primera, Corintios capítulo 3, verso
9, si usted me acompaña. Primera Corintios capítulo 3, verso 9. Ahí Pablo se refería a él y a Apolo cuando dice estas palabras. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Colaboradores de Dios. Estamos colaborando con lo que Dios está haciendo. Y ustedes son el huerto de Dios, edificio de Dios. Dijimos que somos corregidos para ser parte de una edificación y que esta edificación pueda mostrar al mundo y a la sociedad claramente a Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Nos dice el 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que no está puesto. Y déjeme decirle, ayer lo hablábamos en la reunión de hombres, todos nos basamos y nos sentimos seguros por un trabajo, por la economía, porque formo parte de una familia, porque tengo una casa. Y son seguros temporales. Es una seguridad temporal en algo que se puede terminar así. ¿Quién puede decir que mañana no lo van a echar de la casa? ¿Quién puede decir que el día de mañana mis hijos me van a seguir queriendo? ¿Quién va a decir que mis amigos van a ser fieles? Hoy hablábamos con papá de un dicho siciliano que decía que te estafa y te lastima el que está al lado tuyo, el que te abraza. No te puede lastimar sí, te puede lastimar, pero una traición es alguien que está al lado tuyo. Vos no podés decir, me traicionó un desconocido. No es una traición. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro único fundamento. Y acá hay una corrección de Pablo. Nadie, absolutamente nadie. Y a veces pensamos en religiones o grupos que han puesto a personas, esto pasa en las sectas, ponen una persona y todo se sustenta porque está esta persona. Todo lo que está cimentado sobre algo temporal se va a terminar cayendo. Pero lo que está cimentado en Dios va a continuar. Pasará por tormentas, pasaremos por dificultades, pero todo lo que está cimentado en Dios está destinado a no caer. Por eso claramente nos dice que somos el edificio de Dios. Dios está edificando un edificio, una casa global, donde vos y yo somos partes como piedras vivas. Pero para ser parte de esa edificación tenemos que ser circuncidados, tenemos que ser corregidos. No puedo ser parte y decir yo soy como soy, entonces voy a formar parte de esta edificación. No, voy a creer que formo parte, como un ladrillo suelto. Vio en su casa, creo que en toda la casa, sobre todo en la casa de gringo, hay ladrillo por todos lados. Porque lo compramos, porque vamos en algún momento a edificar o a remodelar algo. Entonces está ahí. Imagínese ese ladrillo que está en el patio lleno de césped y dice, yo soy parte de la edificación. No, hay una edificación y hay ladrillos, hay materiales. Los materiales, dijimos la semana pasada, sufren una transformación física y química para ser parte de una edificación. Los ladrillos son cortados, la mezcla pasa por un proceso químico cuando se le pone el agua para fraguar, pero una bolsa de cemento no es una edificación. Una piedra suelta no es una edificación. No puedo decir soy parte de la iglesia y no ser parte de un cuerpo espiritual donde soy corregido. Porque somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Me acompaña a Efesios capítulo 2, verso 19? Y si no me acompaña, que Dios tenga compasión de usted. Efesios capítulo 2, verso 19.
Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros. Fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Somos conciudadanos de los santos y hemos sido edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Por favor, que sean los indicados. Siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Nadie que te guíe a una base que no sea Cristo es lo correcto. Alguien se convierte en falso cuando está levantando una imagen que no es la del Señor. Todo líder, todo predicador, toda persona que levante una imagen puede ser a sí mismo, puede ser a otro. Toda persona, todo líder, toda guía que levante una imagen que no sea el Señor, no es bíblico. Y podríamos decir que es satánico. Porque todo lo que no es de Dios es del diablo. Sobre el fundamento de los apóstoles, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Por eso es tan saludable conocer el oficio profético, entendiendo que es corrección, consolación y edificación. Cuando se nos llama a profetizar, se nos llama a hablarlo de Dios. Se nos llama a compartir, a enseñar y a aprender sobre la profecía por excelencia, que es la palabra de Dios. Una palabra viva y eficaz. El resto de las palabras no son ni vivas ni eficaces. Siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Dijimos, por lo tanto ya no son extranjeros, ni forasteros, ni ciudadanos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre un fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien ensamblado. ¿En Él? ¿En quién? En Jesucristo. El edificio bien ensamblado, no somos piedra, ¿sí? Acá te va una piedra viva, ¿sí? Le predico la palabra al Señor y le digo, toma, acá tenés otra. ¡Pah! Atajala. No, el edificio bien consolidado, bien construido, todo el edificio bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son juntamente edificados como morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién son morada de Dios? Usted y yo. Amados, estamos siendo construidos como moradas de Dios. Por eso estamos llamados a menguar para que Él crezca. Por eso estamos llamados a ser corregidos por la palabra profética por excelencia. Somos corregidos para ser consolados, para ser edificados. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y maledicencia. ¿Hemos dejado todo esto? Vamos tratando. Por eso dice que tengo que menguar para que Él crezca. Porque mientras esté Ezequiel va a tener maldad, va a tener engaño, va a tener hipocresía, va a tener envidia. Ayer hablábamos justamente de esto con los hombres. Alguien de los que participaba decía, tenemos que mantener a raya. Cuando aparece algo que discernimos en el espíritu y que no es correcto en nosotros. Cuando estoy empezando a tener envidia de alguien. Cuando alguien me hizo enojar y, mantener a raya eso. Ser corregidos, porque los primeros que somos corregidos somos nosotros mismos por el espíritu. Ahora, cuando yo acallo esa voz,
cuando acallo la intención del Espíritu sobre mi vida y termino creciendo con errores y edificando en una edificación que no es la correcta, habiendo dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, maledicencia. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra. Amado, nos sigue hablando que para dejar todo atrás, tenemos que desear la palabra. Y no escritura, no saber más que otro, no predicar mejor que alguien, no. El deseo de conocer más a Dios a través de la escritura. Cuando Jesús hablaba con los encargados en aquel momento, los escribas tenían conocimiento de la palabra, eran los que estaban encargados de enseñarle al pueblo la palabra. Y él le decía, ustedes buscan la vida eterna en la escritura. Y Jesús le decía, pero la escritura da testimonio de mí. Cuando nosotros vamos a la escritura, a la palabra, es para conocerlo más a Él, no es para saber más que nadie. No es para presentarme como un maestro, sino es para conocer cada vez más a Dios. Deseen como niño recién nacido la leche de la palabra. Y mire qué curiosidad, yo lo puse en color, no adulterada. La palabra no adulterada. Amado, es tiempo de escuchar y discernir si es bíblico lo que escucho y si no lo es. Si lo que me están enseñando es parte de la palabra o simplemente me gustó a mí. Porque hay cosas que nos van a gustar. Hay cosas que me van a encantar, me van a dar una predicación motivacional y me va a encantar. Voy a decir, ¿en qué me corrigió esta palabra? ¿En qué me hizo? ¿De qué salí que a Dios no le gustaba? Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Mire, este texto confirma lo que hablábamos hace algún tiempo, que crecemos en salvación. Amado, deseamos la palabra porque somos corregidos y somos consolados. No busques consuelo en amigos, no busques consuelos de las cosas que te suceden por terceros, sino que seamos entendidos de que si lo que me pasa es porque procedí de mala manera, porque siempre la culpa la tiene otro. Esto es normal. Siempre que cometo un error voy a tratar de echarle la culpa a otro. Cuando jugamos a la pelota decimos, no fue penal. Acá, cuando vemos el video, vemos que lo levantamos para arriba, que le dimos con el botín acá, digo, no fue penal. Acá, cuando lo vemos, digo, upa, qué fuerte. La verdad que le di fuerte, che. Pero claro, si no meditamos en lo que hacemos, vamos a editar la película como a nosotros nos gusta. Y la palabra permite y trae claridad para que no editemos la película. Y para que no volvamos a cometer los mismos errores, porque seguimos cometiendo los mismos errores, porque no corregimos lo que nos hizo cometer esos errores. Cometer nuevos errores, yo lo hablo con mis hijos, mire, cometer nuevos errores es fabuloso, pero cometer los mismos errores que cometimos antes es una locura. Y es por no haber sido corregidos. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Puesto que han probado del Señor, que el Señor es bondadoso. El 4, seguimos leyendo un poco más. Acercándonos a Él, la piedra viva, sigue hablando de que Él es el fundamento. Tenemos un fundamento eterno. No son hombres, no son mujeres, no son ideologías. Es Cristo. La piedra viva que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero que delante de Dios es elegida y preciosa. Y podríamos hablar de la perla preciosa, ¿no? De aquel que consiguió la piedra preciosa y para poder adquirirla tuvo que desechar todas las que tenía. Porque todos tenemos piedras preciosas en nuestra vida, cosas que anhelamos, pero hay cosas que Dios no quiere. Y para adquirir la piedra de gran valor, ciertamente debemos rechazar todo lo que tiene valor para nosotros. Y no digo vivir como vagabundo sin nada. Si tengo algo, no gobierna mi vida. Tengo un auto, el auto no gobierna mi vida. Mi casa no gobierna mi vida. Mi economía no gobierna mi vida. Mis amistades no gobiernan mi vida.
Tengo amigos, tengo conocidos que no son cristianos. Tengo algunos primos, ¿sí? No sanguíneos, ¿no? Sino primos en la fe, no llegan a hermanos. Pero no gobiernan mi vida. Amado, estamos rodeados de cosas y Dios va a añadir muchas más cosas a tu vida. Cosas temporales, cosas que las personas van a decir, qué maravilloso lo que tenés, pero no gobierna mi vida. Sí, es maravilloso, pero no gobierna mi vida. Como piedras vivas, Él es la piedra viva, quien fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. Amado, Dios está levantando sacerdotes santos, hombres y mujeres que son el templo del Señor, que forman parte de una edificación. Estamos siendo edificados. La palabra nos habla de ser edificados, ser trazados, ser corregidos. Piedras vivas para ser sacerdocio santo, a fin de ofrecer mayores sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que le podemos dar a Dios, si no es por medio de Cristo, a Dios no le sirve. Todo lo que yo le pueda dar a Dios, si no proviene de Cristo, de Jesucristo gobernando mi vida, a Él no le sirve. Por eso contiene la Escritura, y vamos a leer algo que es una profecía del Antiguo Testamento. He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que cree en Él jamás será avergonzado. Mi querido hermano, mi querida hermana, somos corregidos porque estamos siendo edificados. Dios tiene un plan, decimos Dios tiene un plan para tu vida. Sí, Dios tiene un plan para tu vida y ese plan forma parte del propósito de Dios. Y realmente vamos a disfrutar de esta vida cuando entienda lo que Dios desea a través de mi vida. Mi hermano, mi hermana, en este tiempo he deseado y anhelado saber lo que Dios quiere de mi vida. Es lo que tenemos que hacer en este tiempo porque Dios nos está edificando y nos está corrigiendo. Bárbaro, ¿cómo lo hago? Deseando la palabra. Deseando comer de esa palabra no adulterada, ni siquiera por mí. Porque muchas veces leemos la palabra conforme a lo que nosotros queremos. Estamos pasando por una dificultad y buscamos un mensaje que nos sirva para avalar mi postura o mi punto de vista. ¿Cuántos hicieron esto? Para culpar a un hermano. Para decir, no, yo tengo la razón y mira, acá en la palabra dice. Y nosotros siempre hacemos el papel del bueno. Vio que hay actores que no pueden hacer el papel de malo. Uno dice, este siempre hizo de bueno. Y hay gente que siempre actúa de malo. Por la cara, por lo que sea. Siempre actúan de malo. Y nosotros siempre tenemos un villano en nuestra vida. Cambia de cara, cambia la persona, cambia el lugar, pero siempre hay un villano que es el que está complicando mi vida. Y muchas de las complicaciones que vivimos son parte de los errores que hemos cometido. Que cuando tuvimos que decir que no, dijimos que sí. Y cuando tuvimos que decir que sí, dijimos que no. Fue cuando tuvimos que orar, tomamos decisiones, y cuando teníamos que tomar decisiones nos pusimos a orar. Ni se ora cuando se toma decisiones, ni las decisiones se toman en el momento de orar. Hay un tiempo de orar. A veces oramos cuando todo se deshizo. Comenzamos a orar al Señor cuando todo salió mal. Cuando ya las decisiones las tomé mal y quiero que Dios venga a corregir todo lo que salió mal, pero conforme a mi voluntad. Amado, todo va a salir bien, pero conforme a su voluntad. Todo va a salir bien cuando yo empiece a decir, Señor, corregí mi vida. Porque la corrección es algo que el enemigo nos ha presentado como algo malo. Y la corrección de Dios es el deseo de Dios que nos vaya bien. Un padre, una madre corrige no con el deseo de lastimar a su hijo, sino que corrige, aunque con prohibiciones, sabiendo que le está haciendo un bien a su hijo. ¿Quién le quita algo a su hijo sabiendo que le está haciendo un daño? El Señor decía, si ustedes que son malos padres dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos?
Amado, tenemos un Padre en nuestro cielo que nos ama. Y quizás nos toque renegar con la familia, con la casa, con la economía. Deja de renegar. En esto estoy de acuerdo con algunas instituciones. Pare de sufrir. Queremos seguir sufriendo. Queremos seguir sufriendo. Y Dios vino a cambiarlo absolutamente todo. Seguimos sufriendo porque hemos sido trasladados a un reino espiritual donde nos gobierna Dios, pero nosotros queremos que nos sigan gobernando las circunstancias, lo que pasa, las personas, mi estado de ánimo. Bueno, si quiero que mi vida sea edificada por mi estado de ánimo, va a ser una edificación bastante curiosa. Y esas edificaciones que uno no sabe qué quiso hacer el edificador. Uno va, a veces a mí me gusta ver programas, ¿no? Y veo edificios y cosas antiguas. Y a veces van a algunos lugares y decimos, no sabemos qué quisieron hacer acá. Porque esta edificación